del maestro. Matemáticas, primer grado. Bloque 1. 7. Variación proporcional directa 1. Un primer acercamiento a la proporcionalidad. Bienvenidos maestros de telesecundaria a una sesión más de matemáticas. En esta ocasión nos encontramos la maestra Silvia García y Olga Leticia López. Y vamos a continuar con el análisis de la secuencia 7 de variación proporcional directa. Sabemos, Silvia, que en esta secuencia los alumnos tienen que completar o encontrar valores faltantes de una tabla. Y me gustaría que nos comentaras sobre algunas de las estrategias que pueden seguir los estudiantes para completar estas tablas. Sí, claro. Hay que recordar que antiguamente en los libros el tema de proporcionalidad se trataba a partir de los conceptos y ejemplos. Así nos podíamos encontrar que les definían lo que es una razón, lo que es una proporción, les ponían ejemplos y luego ya venían las tablas, al final. Se te daban las definiciones. Sí. En esta propuesta, en su libro, cambiamos un poco. Ahora los muchachos se enfrentan a completar tablas sin tener que saber lo que es una razón, una proporción, que si los medios, los extremos, ni la regla de 3. Se trata de los primeros acercamientos hacia este tema y bueno, nos vamos a dar cuenta que sí existen varias estrategias que los muchachos pueden usar, aun cuando no se hayan definido todos esos términos. Vamos a tomar como ejemplo una tabla que viene en la secuencia 7 que dice que se hizo una copia a escala de un dibujo y que por cada 5 centímetros en el original, en el dibujo aparecen 2 centímetros, es decir, es más pequeño, ¿sí? Esa tabla trae algunos datos y los muchachos tienen que completar los otros, los faltantes. Bien, vamos a ver cuáles son esas estrategias que pueden emplear. Una de esas estrategias se llama razones internas. Vemos aquí en pantalla que para 5 centímetros, nos lo dice el enunciado, en la copia son 2 centímetros. Bien, entonces, ¿cuánto va a medir en la copia un segmento que en el original mide 15 centímetros? 6 centímetros. 6 centímetros. Las razones internas consisten en que el muchacho vea la relación entre 5 y 15, que es multiplicar por 3, y entonces si a 5 le tocan 2, para el 15 también multiplico ese 2 por 3 y obtenemos el 6 que tú me acabas de decir, 6 centímetros. Se llaman razones internas y lo vamos a ver más adelante también porque la razón que establecen los muchachos es en la misma columna, de 5 a 15 y de 2 a 6. O sea, de medida original con respecto a otra medida original, veo la relación que hay entre la medida que va a tener mi dibujo o mi copia. También, ajá. Entonces, bueno, esa es una primera estrategia. Otra es suma término a término. ¿En qué consiste? Bueno, igual me fijo en 2 medidas. En la pantalla podemos ver que ya tenemos un 2 y un 6 y veo que 2 más 6 me da 8, que es la medida que está en el tercer renglón. Bueno, de la misma manera puedo sumar 5 más 15 en la primera columna y ese 5 más 15 me daría 20. 20, que es el resultado. Es ese valor faltante. O sea que si en el dibujo original mide 20 centímetros, ese en la copia va a medir 8 centímetros. Y ese 8 lo calculamos con esto que se llama suma de término a término. Una tercera estrategia muy usada por los muchachos es el cálculo del valor unitario. Es decir, el enunciado me dice que por cada 5 centímetros en el original, en la copia, son 2 centímetros. Pero el enunciado no me dice para 1 centímetro cuánto le toca. Entonces, lo que podemos ver es, a 5 lo divido entre 5 para obtener lo de 1 centímetro. Eso implica que 2 también lo divido entre 5 y me da 0.4. ¿Qué significa este resultado? Bueno, que por cada centímetro en el original, en mi copia, ese segmento va a medir 0.44 décimos. Los muchachos pueden hacer uso de decimales o también de fracciones, porque puede ser que les dé 2 quintos, y 2 quintos es 4 décimos. Bueno, una vez que yo tengo el valor unitario, es muy sencillo calcular para cualquier medida. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahí vemos que me están pidiendo para 15, pues ya multiplico el valor unitario .4 por 15 y me da nuevamente el 6 que habíamos encontrado ya con otros procedimientos.
Este procedimiento es de los que usan más los muchachos porque sienten la necesidad de saber, bueno, si a 5 le tocan 2, a 1, ¿cuánto le toca? Y bueno, otra cuestión importante para mencionar es que una diferencia con respecto a lo que vieron en primaria es que aquí ya precisamente se involucran decimales y fracciones, porque los muchachos estudiaron proporcionalidad en primaria, pero con solo números naturales. Ajá. Bien. Y otra de las estrategias es lo que le llamamos constante de proporcionalidad. Aquí lo que el muchacho visualiza es qué número multiplicado por 5 me da 2. Y es precisamente el valor unitario, 0.4. Pero observen cómo en las razones internas estábamos trabajando sobre una columna. Ajá. Y aquí es más difícil que los muchachos lo identifiquen porque pasamos de una columna a otra. Pasamos de la columna de las medidas en el original a la medida en la copia. Sí. ¿Qué número multiplicado por 5 me da 2? Esa es el sería la pregunta. 0.4. O sea, te tienes que cuestionar, ¿qué tengo que hacer con el 5 para obtener el 2? Y bueno, tampoco es sencillo porque, como les decía, si yo le pregunto a un niño qué número multiplicado por 5 me da 2, a lo mejor me dice que ninguno, claro. Pero es su familiaridad que tengan con las fracciones y los decimales lo que los lleva a encontrar esa fracción o ese decimal que da respuesta. Una vez que tengo la constante de proporcionalidad, pues ya, igual, multiplico cualquier número por esa constante y me da su correspondiente. En este caso es 15 por 4 décimos, me da 6. Habrá niños, los más avanzados, que digan, ¿qué número multiplicado por 5 me da 2? 2/5, una fracción. Ese es un pensamiento ya más avanzado, pero sí, claro que los niños lo pueden obtener. Sobre todo considerando, perdón Silvia, sobre todo considerando que en secuencias anteriores, justamente en este estudiado la multiplicación con fracciones con decimales, o sea, en las secuencias previas a este tema. Y aquí el 15 por 2/5, pues sí es un número natural por una fracción, tampoco es una operación sencilla. Entonces, estas 4 estrategias surgen de manera natural. ¿De qué dependen? Pues depende del avance de los muchachos, lo que hayan visto en primaria, de los números. A veces los números que están involucrados me llevan a visualizar con mayor facilidad una estrategia. Puedes predecir más fácilmente cuál es la respuesta, ¿no? El valor que vas a tener. Sí, depende de los números involucrados. Por ejemplo, si aquí para la constante en lugar de 5 y 2 hubiera sido 5 y 15 o 5 y 20, claro, es más fácil buscar un número que multiplicado por 5 me dé 15 o me dé 20 que por 2, ¿verdad? Y esta es una de las cosas que los maestros deben de valorar al momento de ver la secuencia con sus alumnos. ¿Qué es lo que ellos alcanzan a ver, dónde se están cuestionando para identificar qué estrategia es la que están usando y puedan ayudarles? Y las puestas en común al final de clase son muy importantes para que compartan esas estrategias, se socialicen y todos conozcan todas. Y avancen a este tipo de números. Les recordamos, maestros, que pueden consultar este video las veces que sean necesarias en nuestro portal, así como las secuencias anteriores para reforzar sobre todo esta parte del manejo con los números fraccionarios y decimales. Muchas gracias. Gracias.